¿Qué tal, amigo? Buenos días. Esta transmisión la hago tomándome un café en la mañana. Le adelanto a la gente que se molesta conmigo por mis opiniones, que yo soy una persona que duerme 5 horas, porque los hombres mayores no necesitamos estar tanto tiempo descansando. Ya vamos a descansar cuando pasemos a la vida eterna. El joven necesita dormir mucho porque gasta energía. Los hombres mayores, con 5 horas, 4 horas de sueño, estamos perfectamente bien. O sea que a todos los troles queridos, no se molesten conmigo si trabajo hasta las 12 de la noche y me levanto a las 5:30 de la mañana. Ese es mi horario habitual. Lo que pasa es que yo me acostumbré, como vivo en Chorrillos, me acostumbré a bañarme en el mar entre 6 y 7 de la mañana todos los días. Y lo que voy a conversar hoy día parece que no tiene que ver con la política, pero tiene que ver mucho con la política. El 20 de diciembre yo promoví una marcha a la playa para defender el derecho a la libertad. Mucha gente no entendió mi mensaje y pensaron que defender la playa era defender, ¿qué cosa? La pituquería de bañarse en el mar. Lo que yo estaba defendiendo el 20 de diciembre era la libertad en contra Vizcarra y este gobierno dictatorial que tenemos. Estaba defendiendo el derecho a que el hombre y mujeres de nuestro país el día domingo pudieran ir a la playa, pudieran estar con sus familias, y el gobierno y la prensa nos acusó de ignorantes. Yo dije que la gente se iba a enfermar por estar encerrado en sus casas, más que por estar en las playas. Y el diario Ojo publicó una portada donde decía que el mar contagiaba de COVID, metiéndole miedo a la gente. ¿Cuál fue mi intención de aquel día? De aquel día mi intención fue explicarle a la gente que cuando pierde la libertad para ir a la playa, no es la libertad para ir a la playa, es que ya te están cercenando tus derechos fundamentales, tu derecho de vida, consagrados en la Constitución que está aquí. Si todos hubiéramos ido a la playa, hubiéramos demostrado que el número de infectados ahora sería mucho menor que la cantidad de infectados que en este invierno crudo que viene, a pesar de que mucha gente se sigue bañando en la playa. En este momento en la playa habrán unas 500 personas bañándose, haciendo deporte. Son los más sanos que hay. Son los que no necesitan ni siquiera vacunarse de COVID, porque el mar ya los vacunó. Aunque parezca mi mensaje ignorante, yo no me he vacunado de COVID hasta ahora. He tenido la suerte de sobrevivir al COVID, habiendo visitado hospitales, habiendo hecho mi trabajo normalmente. Porque para mí más importante es la libertad que la muerte. Yo prefiero ser libre y morirme cuando me toque, a vivir sin libertad en una prisión de un gobierno totalitario como el que tenemos ahora. ¿Por qué hago esta introducción hoy día 3 de junio, jueves, a estas horas de la mañana? Primero porque me levanto muy temprano, me levanto a las 5 de la mañana, 5:30. Yo solía salir a correr y de ahí bañarme en el mar.
y a las 7 de la mañana estar tomando mi desayuno. Ahora, como ya no lo hago, me levanto, camino, hago un poco de ejercicios, estiramiento. Cuando termino mis estiramientos de rehabilitación, prendo mi celular, como cualquier otra persona, y me enteré ayer, de que la Plaza San Martín ha sido cerrada el día de hoy y que han echado ayer los policías a los de la Asociación Cultural Ágora de la Plaza San Martín, de su escenario y de su hábitat natural, donde hace muchos años empezaron este grupo de intelectuales que no tenían trabajo, maestros, historiadores, personas que conocen la vida, la historia, la geografía, las ciencias. Comenzaron a dar cátedra en la Plaza San Martín. Y ellos fueron ayer echados de una plaza pública, lo que prohíbe la Constitución. Y vuelvo y repito el ejemplo que ocurrió en la Alemania nazi. En la Alemania nazi aplicaron el método que hoy día se aplica en el Perú. En la Alemania nazi, Hitler empezó una campaña contra los judíos. Y los alemanes que no eran judíos decían, todavía no me toca a mí. Después empezó una campaña contra los industriales. Como yo no soy industrial, no me toca a mí. Después una campaña contra los comerciantes. Como yo no soy comerciante, no me toca a mí. Hasta que Hitler fue por ti y nadie te defendió. El 20 de diciembre, una fecha que más de 1000 personas asistimos a la playa en defensa de nuestros derechos, fuimos criticados por la prensa. Fuimos criticados por aquellos que decían, Belmont, eres un inconsciente, ándate a tu casa, guárdate viejito, eres un irresponsable, no cumples las leyes, estás dando un pésimo ejemplo al país. Yo les dije que en la formación de los hombres libres no hay gobierno que nos impida, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el arma fundamental de todas las constituciones de los países civilizados. El nuestro se incluye también ahí, pero la gran diferencia es que en los países del primer mundo se cumple la Constitución, aquí no. Aquí hacen de la Constitución trizas, a pesar de que esta Constitución es puria. Tiene el 80% de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en 1946 las Naciones Unidas repartió al mundo entero para que sean la base de las constituciones de los países libres. Entonces lo primero que quiero hacer es decirle al gobierno y al alcalde de Lima que ustedes quieren implantar el totalitarismo en el Perú, habiendo echado ayer contra la Constitución a los señores del Ágora, a quienes defiendo porque transmiten cultura, expresan su punto de vista, no son periodistas de medios de comunicación, no son periodistas contratados ni pagados, no son historiadores que los traemos para que nos tergiversen la historia, sino son personas que tienen todo el derecho de expresarse de acuerdo a la Constitución. Tal vez mucha gente nunca ha leído la Constitución y me voy a permitir decir cosas muy simples nada más. En el artículo 1 de los derechos fundamentales de la persona, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad. El fin supremo de la sociedad y del Estado.
El artículo 2, ya lo conoce casi todo el mundo que ha leído la Constitución, a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física, a su libre bienestar y desarrollo. El 2 dice a la igualdad ante la ley. El tercero dice a la libertad de conciencia, de religión, en forma asociada o individual. Bueno, esa ya la conoce la mayoría de todos. El cuarto dice a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno bajo las responsabilidades de la ley. Bueno, ayer la policía, en lugar de estar persiguiendo a delincuentes, tomó la Plaza San Martín por asalto, la policía, y echó, confiscando lo que tanto costó al lado de la asociación Ágora de la Plaza San Martín, una asociación sin fines de lucro, quitándole sus cosas y echando a la gente como si fueran animales. Yo no quiero analizar la parte política, vamos a analizar la parte humana. El artículo 8 de la Constitución, no el artículo, sino en el capítulo, en el artículo 2, el anexo 8 dice: el hombre tiene derecho a la creación intelectual, artística, técnica, científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. En el 9 dice que no pueden violar tu domicilio. En el 10, en el 12, te dice a reunirse pacíficamente, sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Cualquier persona puede reunirse en una plaza, sentarse o pararse o hablar. Nada está prohibido. Desde la antigua Grecia funcionaba esto. Asociarse, a constituir fundaciones y así a trabajar libremente con sujeción a la ley. Y dice mucho más que no quiero cansarlos. Esta es la Constitución que está muy bien hecha en el 80%. Mi defensa abierta al ágora. Yo me levanté hoy día en la mañana, estoy saliendo de un proceso que ya lo saben ustedes, porque me gustaría solidarizarme y ponerme mi collarín y presentarme a la Plaza San Martín el día de hoy. Porque no se trata de rebeldía contra la ley, no. Se trata de que cuando las leyes no se cumplen y se hacen normas con fines políticos, hay que salir al frente. Yo me fui a la playa y defendía a mucha gente que le echaba a la policía y solamente podían entrar a la playa según las medidas de este gobierno los que tenían el GB, que le llaman wetsuit, que tenían una tabla o que iban a nadar, no podían echarse en la arena con su familia. Y la gente no entendió mi mensaje. Mi mensaje fue desde el 15 de marzo del año 2020, o sea, hace más de un año, que nos estaban robando la libertad y ustedes no se dieron cuenta. Bueno, ayer en la Plaza San Martín, el alcalde Muñoz dio una norma donde llegó la policía vestida de negro. Me hace acordar a la policía nazi, se vestían de negro también, los de la SS,
y entraron a la Plaza San Martín como si todos los intelectuales y público modesto que no tiene la posibilidad de ir a un set de televisión estaban al aire libre, escuchando a estos magníficos expositores cuya tendencia política puede ser de izquierda, de derecha, de centro, o no tenerla, simplemente estar escuchando y aprendiendo. Fueron echados, expulsados de la plaza pública contra la Constitución y la ley, aduciendo tal vez las medidas de sanidad que este gobierno cree que el virus viaja por el Perú y tiene sus días libres para atacarnos, y los días que tenemos que trabajar no nos atacan, que no nos ataquen en el Metropolitano, etcétera. Una serie de estupideces increíbles que solamente en el Perú, el país con más enfermos y muertos por millón de habitantes del planeta, somos el país número 1 en fallecidos por muertos por este virus, que no es el virus, es que siempre se moría la gente en las puertas de los hospitales. Seamos honestos, el virus ha destapado una realidad. Pero para que vean ustedes que mi espíritu siempre se pagan en el Perú los precios más altos, los justos pagan por pecadores. Acá yo no estoy contra nadie, estoy a favor del Perú y de las libertades. Hoy día en la mañana tuve la grata sorpresa de ver a una señora acompañando a su esposo. Ella se llama Beatriz Málaga y él se llama Estuardo Marrú, propietarios de un fondo, de una hacienda en Chincha, que tiene el nombre de La Calera. Y me dio mucho gusto, porque los conozco hace 60, 70, toda mi vida, a ambos. Y la señora da un mensaje de qué es lo que es La Calera. La Calera es uno de los grandes emporios construidos sobre un arenal con agua y trabajo, que fue lo que hizo Tayo Marrú y su gente. Da trabajo a miles de personas que bajaron del Ande cuando les quitaban sus tierras en el Ande, y cuando perdían sus propiedades y venían a Lima en busca de una oportunidad, La Calera los recibió y logró construir, mi amigo Tayo Marrú y su gente y su familia y sus hijos, un centro agrícola que es ejemplo en América Latina. Por eso digo que pagan justos por pecadores, porque la familia Marrú, Tayo Marrú, mi amigo de toda la vida, extraordinario deportista, trabajador impenitente, yo le llamo una bestia, yo le llamo las bestias que trabajan mañana, tarde y noche por un sueño, por un ideal. Esos son los hombres que se necesitan en el Perú. Tayo Macías, perdón, dije Marrú, Macías, Tayo Macías, porque es primo de los Marrú. Tayo Macías es sin duda un empresario que merece ser reconocido como tal, porque él no mamó del Estado, él no saqueó al Estado, él vino a trabajar y pagar sus impuestos. Entonces vamos a distinguir bien a quienes me califican de comunista, que primero lean la Constitución, segundo escuchen los argumentos y tercero saquen sus conclusiones con respeto. Yo no voy a ganar nada con Keiko Fujimori y no voy a ganar nada con Pedro Castillo.
porque yo no mamo del Estado, ni vivo del Estado. A mí no me interesa buscar un trabajo en el sector público, nunca lo hice. Fui un servidor como alcalde de Lima y llegué al Congreso para hacer mi aporte. O sea que vamos a poner los puntos bien claros acá el día de hoy, porque hoy día se cierra la campaña electoral, que no ha sido ni campaña electoral, se ha sido un bodrio, un fraude desde el primer día, desde la primera vuelta. Hay gente que le molesta que yo me exprese por acá, pero me ven una contradicción enorme. Viejo, ándate a dormir, viejo, dedícate a cuidar a tus nietos. Tengo tiempo para todo, pues precisamente estas épocas de reflexión te invitan a tener tiempo para todo. Si el día tiene 24 horas, tengo tiempo para leer, tengo tiempo para mi deporte, tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para todo. Me sobra el tiempo, porque yo duermo 5 horas. O sea, me quedan 19 horas para disponer de mi tiempo. Y leer, aprender, ejercitarme, enfermarme, curarme, porque la vida es la libertad. La diferencia entre la muerte y la vida es que, así como las aves son libres, los hombres debemos ser como las águilas, libres, para volar a la altura que querramos y no para arrastrarnos como serpiente, porque si te arrastras como serpiente, no te quejes si te pisan la cabeza. Este mensaje lo dejo porque hay gente que se equivoca totalmente al escuchar este comentario. Este comentario tiene como objetivo rescatar la libertad perdida desde hace más de 1 año y medio con la pandemia. Inventaron un estado de emergencia como si estuviéramos en guerra y nos robaron las libertades y no te diste cuenta. Y al robarte las libertades te metieron a tu casa, no te diste cuenta. Te quebraron tu negocio y no te diste cuenta. Endeudaron al país y no te diste cuenta. Saquearon al país y no te diste cuenta. Dieron las leyes mientras tú dormías y no te diste cuenta. Te fueron privando de tu trabajo y robándote la mercadería y no te diste cuenta. Te fueron acusando tus vecinos y no te diste cuenta. Y finalmente nos fueron terruqueando y no te diste cuenta. ¿No te has dado cuenta, querido compatriota, que somos el único país donde se habla de terrorismo, al menos en Sudamérica o en América toda? ¿No te das cuenta que en Argentina no se escucha la palabra terrorismo? Ni en Uruguay, ni en Chile, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en México, ni en El Salvador. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que esa palabra es patrimonio del Perú? Publicitada a través de la prensa para sembrar terror. ¿No te das cuenta, peruano, que te robaron el himno nacional? ¿No te das cuenta, peruano, que nos robaron la camiseta del Perú? ¿No te das cuenta, peruano, que nos partieron a pedazos entre provincianos y capitalinos, serranos y selváticos, para quienes quieren destruir esta patria? ¿No te diste cuenta, peruano, que el virus fue tomando ciudades y liberando a otras
para seguir robando y saqueando y metiéndote miedo? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que los tablistas podían meterse al mar, pero no una señora que iba con sus hijos sin tabla hawaiana? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que podían entrar a tu casa porque te estabas tomando unas cervezas el día del padre o el día de la madre y entraron a la policía y te llevaron preso? ¿No te diste cuenta que eso lo hacían a tu vecino y no te lo hicieron a ti? Porque a ti no te tocaron y tú acusaste a tu vecino para que venga la policía. ¿No te diste cuenta que eras un traidor a un compatriota acusándolo a la policía? ¿No se dieron cuenta los policías que estaban yendo contra la Constitución en el único país que se persigue a los inocentes? ¿No te diste cuenta que le robaron las vacaciones a tus hijos y los enfermaron de por vida y ahora tienen tratamiento psicológico y psiquiátrico mucho más peruanos que antes? ¿No te diste cuenta que en los cerros que circundan los barrios o los distritos de clase media no tenían agua ni luz y el agua que les venden en los cilindros con los camiones cisternas es más cara que la que pagamos nosotros en San Isidro, Miraflores? ¿No te diste cuenta que el gas en el Perú llegó a los 50 soles cuando en Bolivia lo venden a 10 soles y en Chile a 12? ¿No te diste cuenta que el dólar te lo suben y te lo bajan de acuerdo a lo que se les antoja al Banco Central de Reserva? ¿No te diste cuenta que te cobran los intereses más altos por las tarjetas de crédito? ¿No te diste cuenta que tenías que enmascararte para salir como no se hace en ningún otro país del mundo? No tienes la culpa tú de ser ignorante. La culpa la tenemos nosotros, los que no supimos educar teniendo la oportunidad de hacerlo. ¿No te diste cuenta, peruano, que ayer cuando echaron a los de la asociación Ágora de la Plaza San Martín se cometió un delito sin nombre, pasando por encima de todas las libertades que tiene el hombre para expresarse? ¿O solamente pueden expresarse los sinvergüenzas, los pederastas, los vendidos, los periodistas comprados en los grandes medios de comunicación? ¿No son acaso comunicadores los que se paran en la Plaza San Martín o en cualquier plaza del Perú y expresan sus opiniones porque no tienen trabajo y quieren decir lo que tiene su alma limpia, pura? Porque esas almas inquebrantables son más puras que las nuestras, que vivimos en comodidad. ¿No te das cuenta, macho? ¿No se da cuenta usted, señora querida, que el feminismo y los crímenes y la ociosidad es producto de la falta de empleo, la falta de bienestar y la falta de amor entre peruanos? ¿No te diste cuenta tú? Bueno, yo hoy día, jueves, me levanto a las 5:30 de la mañana, veo las redes sociales y veo que hay puro odio en el Perú. Y veo que la palabra terrorismo ha cobrado vigencia. ¿No se dieron cuenta los medios de comunicación que tienen los mejores periodistas para investigar quiénes iban a ir al Congreso? Y después de ir a esta elección con debates vergonzosos organizados por Odebrecht, iban a decidir ellos quiénes iban a la segunda vuelta con sus encuestas mafiosas. ¿No te diste cuenta que el Tribunal de Garantías Constitucionales le devolvía la plata a los medios de comunicación? ¿No te diste cuenta que el Tribunal de Garantías Constitucionales, que ya no se llama así, sino se llama Tribunal Constitucional, le condonaba la deuda a las grandes empresas mientras a tu pequeña empresa la cierran cuando te demoras en pagar tus impuestos o te notifica la SUNAT? ¿No te diste cuenta que no existe la Contraloría y que la Defensoría del Pueblo jamás te defendió a ti? ¿No te diste cuenta? Perdono tu ignorancia,
porque tú no tienes la culpa. Tú tienes que salir a trabajar para comer y darle de comer a tus hijos. La culpa la tenemos los que hemos podido educar. ¿No te diste cuenta, querido hermano, cuando las elecciones municipales Lima eligió a un presidente, a un alcalde que no conocía a nadie? ¿No te diste cuenta que nosotros llenamos la Plaza San Martín y salimos últimos en las elecciones municipales? ¿No te diste cuenta que la Avenida Universitaria se hizo en época de terrorismo y éramos pobres? ¿No te diste cuenta que ese trébol de Javier Prado se hizo al 10% de lo que costó el Metropolitano? ¿No te diste cuenta que habían 600 lositas deportivas donde jugaron tus hijos y siguen jugando? ¿No te diste cuenta de nada? Y no se dio cuenta el periodismo que no se puede engañar al país diciéndonos a todos los que no vamos a votar por Keiko Fujimori que somos resentidos, que somos amargados, que odiamos a la gente, o somos personas que amamos a nuestra patria y que creemos que la corrupción es el terrorismo en el Perú. Porque el peor terrorismo en el Perú es haber empobrecido un país rico como este, es haber regalado el país, es haber saqueado el Estado, es haber estado ciego a las necesidades de un pueblo que hace años reclama más respeto, más justicia. ¿No te das cuenta de que somos racistas? ¿No te das cuenta que somos un país que cerró los templos para que la gente vaya a rezar? ¿No te diste cuenta que no podías caminar por la calle porque alguien te decía ponte la mascarilla y te acusaba la policía? ¿No te diste cuenta que acá un nuevo verbo se implantó, que son el acusantismo? Yo te acuso, tú me acusas, él se acusa. Es decir, no se dieron cuenta el verbo nuevo. No se dieron cuenta, señores, que nos robaron el espíritu, la salud, nos robaron el amor a nuestras familias. ¿No se dieron cuenta ustedes que nos han hecho pelear en estas elecciones entre hermanos? ¿No se dieron cuenta que han puesto al país entre la espada y la pared? ¿No se dieron cuenta ustedes? ¿No se dieron cuenta ustedes, señoras y señores, que cuando te acuestas en la noche, al día siguiente va a haber una sorpresa que te va a cambiar las reglas del juego? ¿No se dieron cuenta ustedes, señores, que somos el único país del mundo que ha encerrado más de 500 días a la gente en su casa y que te tienes que ir a acostar a las 9 de la noche? ¿No se han dado cuenta que hoy día juega Perú contra Colombia para el próximo Mundial y no lo vas a poder ver con tus amigos en tu casa solo, con estadios vacíos? ¿No te diste cuenta? A los que me dicen que estoy desesperado por ti, querido compatriota, que has perdido tu libertad. Estoy desesperado por tus hijos y los míos, que no tienen país. Estoy desesperado porque si gana la corrupción, va a empezar el verdadero terror en el Perú, con la represión más brutal que se va a ver en la historia de mi país.
El pueblo peruano está esperando este domingo elegir o no elegir. Si tú no quieres elegir a este gobierno de terrucos, no lo elijas. Y si no quieres elegir a los delincuentes que quieren hacerse del poder, no los elijas. Vicia tu voto y estate tranquilo con tu conciencia. Pero no te quejes al día siguiente. ¿Qué pasó, Cami? No, buenos días. Buenos días, Jorge. ¿No te diste cuenta, hermano querido, que la gente de trabajo, así como el señor que acaba de llegar a mi casa, empezamos a trabajar ya a esta hora, porque tenemos mucho por hacer, mucho por aprender y mucho que ayudar a nuestra patria? ¿No te diste cuenta tú que a ti te compete ese rol también y que tienes familia? ¿No te diste cuenta que te amenazan los líderes de opinión que se van del país si gana Castillo? ¿No te daste cuenta que nos harían un bien enorme si se van aquellos que nos amenazan en época electoral de abandonar el país? Para aquellos que se equivocan conmigo, quiero terminar diciendo que no te diste cuenta que Ricardo Belmont se jugó 50 años en todas las canchas de mi país, en todas las plazas. ¿No te diste cuenta que el Hospital San Juan de Dios fue el mejor hospital de América en el año 80 y que de todo el mundo venían a curarse a la Clínica San Juan de Dios y que hoy día es una clínica privada? ¿No te diste cuenta que las teletones de los años 80 hasta el 90 llamaron la atención al mundo entero, de los artistas venían gratis? ¿No te diste cuenta que fui alcalde de Lima 2 veces, reelecto, y que con un decreto legislativo 776 que nadie defendió, destruyó la ciudad de Lima en la cual vives ahora? ¿No te diste cuenta que los invasores de terrenos no eran los hombres pobres que llegan de la sierra a buscar un lugar, sino que alguien los trae y comercia con ellos, y el dueño de la tierra ya es una gran empresa que se está constituyendo con terrenos del Estado robados por esas empresas? ¿No te diste cuenta que los alcaldes se convirtieron en dueños de su chacra? ¿No te diste cuenta de nada? Entonces no te quejes, querido. Yo levantaré mi voz de protesta desde aquí o donde sea, porque quiero una patria de pie y no de rodillas. Los que conocemos la historia y los que hemos estudiado la historia, los que hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad, no somos más que tú tampoco. Somos menos, tal vez, porque a ti no te dieron la oportunidad que yo tuve. Y eso es lo que yo necesito para mi país. Oportunidades para todos. Porque así como el señor Macías construyó la calera Punta de Pulmón, hay miles de peruanos que hicieron lo mismo. Y miles de peruanos que en la sierra le robaron sus tierras y nadie los defendió. Soy testigo de excepción que así como te he nombrado la historia de Tayo Macías, un guerrero en el deporte, en la vida y en el trabajo, hay millones de Tayo Macías en la sierra que le robaron sus tierras y que hoy día se las siguen robando. Tenemos un país para alimentar, si no te diste cuenta, al mundo entero, porque acá sobra la papa, sobra el arroz,
sobre el agua. Por eso Castillo dijo que hay cosecha de agua, porque las lluvias de la sierra permiten hacer pequeñas piscinas que le llaman cosechas de agua, pero nuestra ignorancia es más grande que la de ellos y nos sentimos que somos hombres preparados y cultos. ¿No te diste cuenta tú que se estaba depredando la Amazonía? ¿No te diste cuenta que el narcotráfico también está en el gobierno? ¿No te diste cuenta que las elecciones son falsas y que la prensa te miente y que las encuestas te engañan? Entonces, no te quejes, querido. Y para los que hablan del Canal 11, ¿no te diste cuenta que Canal 11 fue hecho un canal hecho por un joven que soñaba con el Perú cuando no necesitaba hacer ese canal y dejó de trabajar en Panamericana y en Canal 4, donde era el mejor pagado en ese entonces de la televisión, para emprender un proyecto y hacer una televisión limpia que fue combatida